Buenas tardes. Lectura espiritual recomendada para los presidios afiliados a la Curia Hispana de Fairfax para esta semana. Página 72, punto número 7. Formación a base del sistema maestro-aprendiz. Este es uno de los capítulos que a mí más me gusta dentro de toda la variedad de capítulos y de enseñanzas que nos da el manual. Cuando yo era muy niño, yo escuchaba a los mayores de mi familia pronunciar mucho una frase que decía: la práctica hace al maestro. A lo mejor yo no lo entendía mucho, pero a medida que fui creciendo, fui entendiendo el significado de esta frase. Y llegué a comprender de que de pronto no es tan importante la teoría como la práctica para perfeccionar y hacerse un experto en la profesión, o en un arte, o en las ciencias, o en la música, o en cualquier actividad de la vida. Pues resulta que para la Legión de María esta práctica tampoco es ajena, y por eso tiene un sistema infalible que es la práctica del maestro aprendiz, o el sistema maestro aprendiz. Nos dice el manual que es muy importante la opinión de que los apóstoles se formen principalmente escuchando conferencias y estudiando libros de texto. Eso es bueno porque uno tiene que formarse, uno tiene que conocer lo que va a enseñar o de lo que uno va a hablar. Pero es mucho más importante en la Legión de María el aprender allí en el campo de batalla, en aprender en el trabajo, aprender en la práctica. El sistema de conferencia tiende a producir teóricos y apóstoles que pueden tratar de enseñar o de catequizar con la inteligencia, y eso no está bien, porque resulta que nosotros cuando vamos a catequizar, cuando vamos a evangelizar, no debemos utilizar mucho la inteligencia, sino utilizar más el corazón. Porque es lo que uno siente, es lo que uno tiene. Y dentro de la espiritualidad que uno tenga, existe también la capacidad de dar y enseñar. Este sistema del maestro aprendiz es tan importante que nosotros lo podemos ver en la práctica y en nuestra propia historia como legionarios. ¿Cuántas veces no hemos visto llegar, por ejemplo, a un hermano o a una hermanita, sobre todo los más jóvenes, que están llenos de mucho temor y cargados de timidez, que de pronto piensan ellos que no son capaces de hacer un trabajo apostólico? Por eso se recomienda que desde la primera junta que asiste un legionario, así sea como visita, invitarle a aquel hermanito o hermanita a que haga trabajo apostólico. La respuesta siempre es la misma: no, es que yo no sé cómo se hace. Y precisamente como no sabe cómo se hace, vamos a poner a esta persona con un hermano o hermana experimentados y ducho en la lucha, en la batalla, y curtido de 1000 batallas y de muchas guerras. Este legionario curtido, viejo, sabido, pero sobre todo con mucha experiencia, va a llevar al legionario nuevo, aquel que está empezando, a su trabajo apostólico.
y le vaya enseñando con paciencia, con un método que por lo general es creado por uno mismo. El método para evangelizar, para catequizar, para hacer nuestro trabajo apostólico, de pronto sí está recomendado en el manual cómo debe hacerse, pero uno crea su propia técnica. Y esa técnica se la enseña uno a su alumno, pero igualmente este a su vez, con el tiempo, va a crear su propia técnica. Y nosotros vemos, con sorpresa y con alegría, que muchos de estos que llevaban al presidium con mucha timidez, con reserva y a veces cohibidos, se vuelven en unos legionarios expertos y sobre todo unos catequistas tremendos y unos reclutadores para el presidium de soldados activos o soldados auxiliares. Algunas veces se le achaca a la legión la falta de experiencia de sus miembros o el no insistir en que estos dediquen largos periodos al estudio y aprendizaje. Pues el manual nos da unas pautas y nos dice: quede claro que la Legión utiliza sistemáticamente la cooperación de sus miembros mejor pertrechados. La Legión siempre va a utilizar a los legionarios expertos, a los legionarios antiguos, a los que tienen más experiencia, para que ellos vayan al frente, llevando a los reclutas detrás y enseñándolos las técnicas de combate, que no es más que la catequesis de las personas que nosotros nos encontramos o que nos encomiende nuestro presidium visitar. También dice que si bien no insiste sobre la importancia extrema del estudio, se ingenia todo lo posible en capacitar y adaptar a cada uno para el apostolado particular. Hay hermanitos que uno ve que son expertos en visitar, por ejemplo, nursing homes. Y son tan expertos que cuando no van, los ancianitos los extrañan. Vemos nosotros que hay quienes se hacen expertos en visita domiciliaria o se hacen expertos en librería ambulante o en puerta a puerta. Y cada uno de ellos va desarrollando sus habilidades, pero lógicamente que esto se hace a través de la práctica. Pero sobre todo, al principio siempre tiene que haber un guía experimentado. Y por último, nos dice el manual que la finalidad principal de la Legión es proporcionarle una estructura desde la cual pueda invadir así al católico ordinario. Y entre comillas lo dice: ven, deposita el ébola de tu talento. Nosotros te enseñaremos a desarrollarlo y a usarlo a través de María para la gloria de Dios. Todos nosotros recibimos dones, recibimos talentos. No todos nosotros recibimos alguna capacidad que el Espíritu Santo nos regala. Y esos dones tenemos que ponerlos al servicio de los demás. Muchas veces nosotros no sabemos cuáles dones tenemos, pero eso sí lo vamos a ir descubriendo en el transcurso de nuestra vida apostólica. Entre más apostolado hagamos, mucho más vamos a descubrir los dones que tenemos. Y siempre el sistema maestro-aprendiz ha dado resultado en la Legión de María. Lo sigue dando y lo seguirá dando por siempre, porque este sistema se ha comprobado en la Legión de María que es casi infalible. Que tengan todos una feliz semana, que el Señor les bendiga, que la Santísima Virgen María los proteja y la bendición de Dios los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.